Eh, Respecto al parcial, la primera pregunta donde dice, explique las leyes que se deben utilizar para evaluar el siguiente procedimiento del psicólogo. Un psicólogo clínico lleva a cabo un proceso terapéutico con una paciente, se produce entre ellos una atracción mutua, sin embargo se decide continuar con el proceso terapéutico a pesar de la situación. En esta situación, como la atracción fue mutua, no solo no de la paciente al terapeuta, sino que también del terapeuta a la paciente, se hizo una contratransferencia, ¿no? Lo cual no está bien en el proceso terapéutico. En el proceso terapéutico es normal que la paciente pueda tener transferencia hacia sentimientos hacia el terapeuta por mecanismos que tiene como tal de defensa, que lo vea como un padre, como un hermano, pero ya cuando hay una contratransferencia y se ve involucrado el profesor, el terapeuta, perdón, entonces ahí ya hay se pierde la directriz de roles, ¿sí? Porque el terapeuta es quien encamina los roles y él es el que lleva como tal el proceso terapéutico en un orden. Al haber contratransferencia, se rompe esa directriz de roles y ya hay una imparcialidad. Por lo tanto, las leyes que se infligirían en a nivel ético en esa situación, pues empezamos por las disposiciones generales del artículo 2, donde dice primero responsabilidad, donde dice todo lo que conlleva las connotaciones del terapeuta bajo su responsabilidad. Y bajo su responsabilidad y bajo su criterio, él sabe desde su formación que se hace una contratransferencia y que ahí ya él no debe seguir el proceso terapéutico. Al momento de que él ya sienta sentimientos hacia su paciente, él ya debe parar el proceso eh, y remitirla a otro psicólogo para que continúe su proceso terapéutico, siempre en pro del bienestar de la paciente. Es decir, no quiere decir que él diga, no, ya, usted no va más conmigo, nuestro proceso termina aquí. No puede ser tan abrupto, debe pensar siempre en pro del bienestar de la paciente, ¿sí? O sea, ella no tiene la culpa que le haya hecho transferencia en su proceso terapéutico. Ella fue la que buscó ayuda en él y él empezó a sentir sentimientos sobre ella. Él fue el que hizo la contratransferencia. Entonces, él debe buscar mecanismos para hacerle comprender que su proceso terapéutico con él ya no puede ir y que debe remitirla a otro terapeuta. Otra de las disposiciones del artículo que se violó como tal o que se puede ir excluido es el artículo 3 y el artículo 6. En el artículo 6 donde nos habla todo lo que tiene que ver con el bienestar del usuario, lo que yo le acabo de decir. O sea, no está bien que él abruptamente corte el proceso terapéutico por algo que él hizo en contratransferencia. O sea, debe velar siempre por el pro del bienestar de la usuaria, ¿sí? Se hizo contratransferencia, en ese momento pasó. Ok, entonces debe evaluar qué mecanismo va a utilizar para que se pueda remitir esa paciente y que ya no puede estar en ese proceso él. O sea, el deber ser no es que él continúe en ese proceso, el deber ser es que él pare el proceso. Al continuar en el proceso está siendo irresponsable, no está cumpliendo con los estándares del código de ontología, no está haciendo, ¿cómo le explico? O sea, no se está siguiendo al margen de lo que realmente debería ser a nivel ético, porque se sesga la imparcialidad en el proceso terapéutico, ¿sí? Porque si él siente sentimientos sobre su paciente, pues simplemente ya se está sesgando muchas cosas que deberían observarse desde la objetividad, ¿sí? Entonces, bajo sus estándares morales y legales que están en el artículo 2, en el punto 3, él no está teniendo una conducta moral adecuada para su paciente, ¿sí? Entonces, ahí también se ve incluido sí, incluido como tal esa violación de esa ley.
y la otra sería el artículo 20, donde habla sobre los intereses personales, lo que le estaba explicando anteriormente. O sea, él no puede ver por intereses personales de él. O sea, debemos recordar que en el proceso terapéutico, quien vino a nosotros y está buscando ayuda es el paciente o el usuario. Por lo tanto, en ese proceso yo no soy como tal el protagonista. Yo no debo ver por mis intereses, yo debo velar por los intereses de mi usuario, porque es ella quien es la protagonista en este proceso como tal. Entonces, ahí en el artículo 20 nos habla acerca de los intereses y la imparcialidad, lo cual no se está viendo explícito en esta situación. Él está violando como tal este artículo del Código Deontológico y Bioético. Entonces, estos serían como uno de varios de los artículos que se está violando dentro de la ley en esta situación. Otra situación que creería que también se ve incluida es la confidencialidad. Ay, esa. Porque en el artículo 25, donde también habla, específicamente habla acerca de esto, pues si yo estoy teniendo contratransferencia con mi paciente, pues ya no voy a ser tan imparcial, entonces ya no soy tan objetivo y ya muchos de los datos que ella me está dando a mí, que son que son pues de confidencialidad, no se están haciendo, o sea, ella me está entregando toda la información y yo al ya sentir cosas por ella, ya dejo de ser imparcial, ya dejo de ser objetivo y simplemente ya puedo con esa información obtenida tomar decisiones en pro de mi bienestar, en pro de cosas que me sirvan a mí, para mi beneficio, no para el beneficio de mi paciente. Entonces ahí también se está sesgando como tal eso. Según lo que, pues poniendo la situación, también dice, ¿cómo se involucran los psicólogos en el proceso terapéutico? Lo que yo aclaré, en un proceso terapéutico, el psicólogo es quien manda la directriz, es quien controla el juez de roles, o sea, él es el psicólogo y usted, mi paciente, es el juez de roles, él lo toma y se hace a través de 3 fases. La primera fase, donde está el rapport, que es como ese primer contacto, donde se crea esa empatía con el usuario, donde se está creando esa atmósfera de confianza, donde se crea esa empatía con el usuario, donde se empieza primero como todo ese proceso de qué es lo que vamos a trabajar, desde lo que nos comenta el paciente, se hace como toda la parte de la documentación, se hace toda la parte del inicio de la entrevista, ¿no? Entonces, ya en la segunda fase estamos ya en la cima como tal del proceso terapéutico, donde se han hecho una secuencia de una entrevista, ya sea semiestructurada, estructurada, abierta, pues también mucho depende como del marco teórico que tenga o de su modelo teórico que tenga cada psicólogo. Eh, y, se, y se empieza en la cima a buscar toda esa información que nos pueda servir para ir adecuando posibles hipótesis a su motivo de consulta, ¿no? O a lo que confiere ella que le está llevando a la consulta o que le está causando inconfort, ¿sí? ¿Que por qué? Acordémonos que no siempre el motivo de consulta es lo que le causa inconfort, ¿no? Puede ser un signo o algo que manifiesta, pero puede ser un desencadenante de algo mucho más grave. Entonces, en esa cima o en esa cima o sí, cima se llama también, es donde obtenemos la mayor información sin saturar al paciente, ¿sí? Sin tampoco llenarlo de preguntas, ¿no? Siendo muy ¿cómo se? O sea, siendo como ir teniendo un orden en las preguntas dependiendo de lo que el paciente nos vaya manifestando dentro del discurso del proceso terapéutico, ¿sí? Siendo también buscando ciertas posibles preguntas que nos lleven a trabajar qué posibles hipótesis pueden estar pasando, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar como
desde varias partes mirar ese problema. Entonces, desde lo familiar, desde cómo se siente él, de cómo son sus relaciones en trabajo, si estamos hablando de una persona adulta, ¿sí? Entonces, desde ahí se abordan varias preguntas que nos vayan llevando un posible caminito de hipótesis de qué es lo que le está sucediendo a él, o a ella, o al paciente como tal, en ese proceso terapéutico. Y por último, sería como tal el cierre de la entrevista al proceso terapéutico, donde se hace como un pequeño resumen de todo lo que fue el proceso terapéutico en ese momento de consulta, y se pueden manejar también tareas que pueda llevar a la casa que le ayuden a optimizar aquellas cosas que uno pudo haber observado ahí, o para poder recluir un poquito más de información y ir encasillando como el proceso como tal, o el tratamiento como tal, o el diagnóstico que se quiere más o menos, o el diagnóstico que se vaya a hacer, ¿sí? También se puede hacer. Pero entonces en el cierre es como un resumen, una conclusión, una retroalimentación, siempre en pro del bienestar del paciente. Eso son retroalimentaciones puede ser críticas, pero críticas constructivas, es decir, si uno identificó algo muy puntual, hablarle o darle a entender como algo positivo, ¿sí? O sea, cuando se habla, cuando se le hace una crítica al usuario, debe ser en propositiva, que diga, ¿sí? O sea, no sesgarlo, no decir, no, es que usted, no, es que no, o sea, se pueden trabajar estos aspectos haciendo esto y esto, que puede hacerse en casa, mira esto se puede mejorar, ¿sí? En pro de siempre de ser propositivos. ¿Cómo más se involucran los psicólogos en el proceso terapéutico? El proceso terapéutico debe ser literalmente terapeuta-usuario, ¿sí? No debe haber un vínculo más afectivo de lo que es mi paciente, porque se sesga todo, ¿sí? Ya al no haber un límite entre paciente y usuario, pues simplemente ya no es objetivo todo lo que tiene que ver con la escucha activa, ¿sí? No es objetivo, o sea, yo sí puedo tener la escucha activa, pero no es objetivo en pro del beneficio del paciente, porque al excluirme yo como terapeuta, pues simplemente voy a empezar a buscar mecanismos que me ayuden a mí, no al paciente, que es quien necesita y es por quien vino, o sea, fue quien vino a nosotros. Entonces, en el proceso terapéutico solamente está ese límite entre el psicólogo, usuario, cuando ya pasa la línea de lo afectivo a más allá, un cariño, algo mucho más especial. No quiere decir que uno no sea empático, uno debe ser empático en su proceso terapéutico con el usuario, pero siempre teniendo unos límites. Cuando ya esos límites no están dentro de lo que sería normal, entonces simplemente ya son amigos, ya no sé qué, entonces no, ya ahí se pierde como tal la objetividad, y ya ella no ve el proceso, porque el proceso terapéutico sea un espacio adecuado, en un tiempo adecuado, con unas reglas, todo debe tener como tal un ABC del deber ser, y está dentro de la ley que dentro del código deontológico, cómo es ese proceso, ¿sí? Cómo es el deber ser de las cosas, ¿sí? O sea, entonces, no, por eso, por ética, uno no debe hacer proceso terapéutico, ni se le debe hacer proceso terapéutico, uno como psicólogo le vaya a hacer proceso terapéutico al novio, al esposo, al hijo. Uno puede saber cómo buscar mecanismos que le ayuden, pero no hacer uno proceso terapéutico, porque es que no está siendo objetivo. La tercera, exponga cuáles son los errores en el proceso de entrevista en la fase resolutiva. En la fase resolutiva, que sería como la fase de cierre, es donde se hace como el resumen de todo lo que fue la consulta, como todo ese proceso como tal. Y uno de los errores que yo creería que se hacen es que, primero, dependiendo de tu modelo teórico, pero no tanto tu modelo teórico, sino en la observación de lo que pudiste encontrar en ese proceso de tu paciente, que ves como ella, ¿sí? Como identificar qué cosas le pueden ayudar a ella, que se puede hacer desde casa en pro de mejorar ciertos aspectos que haya. No sé, un ejemplo, gestión de emociones. Entonces,
cómo ella puede mejorar su gestión de emociones, pero también debes identificar cómo ella en su discurso estar como muy pendiente de qué pronto tarea le puedes mandar para la casa hacer, pero desde lo que ella vea, considere que es más fácil. Si es una persona que trabaja todo el tiempo, pues si tú le dejas tareas de escribir va a ser muy difícil, pero si tú le dejas algo de grabar, de pronto en la noche le queda más fácil, o si es una persona que le cuesta hablar, entonces de pronto con el espejo, o sea, dependiendo la técnica, dependiendo de lo que tú en el discurso y en la observación veas que le quede más favorable a tu paciente. Siempre buscando ideas propositivas, nunca sesgando o creando límites o sí creando como etiquetas a algo que haya cientificado. No, es que usted es muy dependiente emocionalmente, o sea, no se puede hacer un diagnóstico en una sola consulta, no se puede etiquetar como tal, no se puede colocarle algo como tan así, tan fuerte, sin ni siquiera ir evaluando, o sea, ni siquiera hacer como una prueba de psicométrica, hacer más evaluaciones, hacer más consultas, tener un proceso mucho más largo para etiquetar o no sesgar y etiquetar algo tan fuerte, más bien no, o cómo es la manera adecuada también de decirle algo al paciente, ¿sí? También hay que buscar una comunicación asertiva con el paciente, tocar que buscar un discurso que sea favorable al paciente, dependiendo de la escolaridad, de las capacidades cognitivas, también uno tiene que saber cómo hablar con